Mis abuelas, cuando yo nací, me consagraron a la Virgen porque yo me iba a morir. Nací con unos problemitas en el corazón. Entonces, no me daban más de 72 horas de vida. El Papa Francisco vino a abrirnos nuevamente los ojos, no porque los tuviéramos cerrados, sino a ver, despabilate. Hay que escuchar. Francisco nos deja ese legado. Siéntate a escuchar a la otra persona. Bienvenidos al podcast Aquí la Historia con un servidor, Mario Castillo, el podcast de Info 7. Gracias por estar con nosotros. Y en esta ocasión tenemos invitado especial, ¿quién no lo conoce? El padre Juan José Martínez Segovia. Para la raza, ¿verdad, padre? El padre Juanjo. Juanjo, sí, así más fácil, más tranquilo. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en este podcast de Info 7. Muchas gracias, muy contento y pues bueno, aquí estamos para platicar. Padre, por la fecha y por lo que ha acontecido el pasado lunes, que es el 21 de abril, el fallecimiento del Papa Francisco. Evidentemente toca platicar de ello. Pero primero me gustaría comenzar por conocerlo a usted, por conocer al padre Juanjo. Yo sé que es oriundo de Monterrey, más bien de Nuevo León, pero sé que del municipio de Santa Catarina. Sí. Padre, ¿cómo empieza esa ordenación? ¿Cómo nace ese llamado para ser sacerdote? Bueno, empecé desde muy chico a sentir el llamado. Yo estaba como monaguillo en la parroquia Natividad del Señor a los 7 años. Me preparó un seminarista precisamente, que ahora es sacerdote, el padre Armando Renovato. Entonces, pues bueno, me llevó al seminario junto con todos los niños. Y en ese tiempo fue cuando eligieron al Papa Juan Pablo II. Fue en 1978, yo tenía 8 años. Y lo eligieron justo un día antes de mi cumpleaños. Yo cumplo el 17 de octubre, él lo eligieron el 16. Y a mí me había impactado mucho la muerte del Papa Pablo VI. Porque pues obviamente era monaguillo, acababa de hacer la primera comunión y ya ves que siempre que muere un papa, bueno, pues empiezan a hacer historias de que el fin del mundo y etcétera, etcétera. Sí. Y un niño de 7, 8 años pues se queda impactado. Claro. Entonces me acuerdo que mi mamá me decía que me enfermé, que me dio anemia, dejé de comer y todo eso. Pero yo empezaba a decir, yo quiero ser como él, yo quiero hacer lo que él hace. Y así fue como empezó mi vocación a los 8 años, viendo a Juan Pablo II en torno a la iglesia. Obvio, entré al seminario hasta los 18 años. Fueron 10 años, no de discernimiento, sino de vivir la vida normal, estudiar la secundaria, la preparatoria, estudié teatro con José Marroquín Leal, con Pipo, estudié 2 años en la Facultad de Comunicación, interrumpí la carrera para entrar, ahora ya estoy terminando la carrera, ya después de tantos años, los mismos maestros me decían, pues termínala, padre, pues digo, pues ya estoy haciendo lo que ahí estudiaba, claro. Pero pues bueno, pues para tener un título y también como una forma de darle las gracias a mis papás, porque mi papá no quería que yo fuera sacerdote. A eso iba, padre. Sí. ¿Qué le dijo la familia en ese momento? Porque muchas de las veces, yo no sé por qué, pero cuando la persona dice, y es que yo estoy sintiendo el llamado a servir al Señor, pues la familia como que se saca de onda, ¿no? Como que dice, ¿por qué? Y empiezan muchas preguntas. Y en este caso, ¿qué pasó con la familia, padre? Fíjate, mi papá se dedicaba al ambiente artístico. Anduvo mucho tiempo en la artisteada, como le decimos. Él estuvo en México, en Alegrías de Mediodía, un programa de Televisa México en la década de los 80s. Y pues trabajaba como actor, como cantante. Entonces yo decía, pues yo quiero ser también como mi papá, cuando estaba más chiquillo. Sí. Y mi papá pensaba que yo iba a seguir sus pasos. Cuando le digo que no, soy el mayor de la casa, el único hombre. Entonces mi papá, de General Treviño, Nuevo León, pues dijo, ¿qué va a pasar con el apellido? Y yo cuando entré al seminario le dije, papá, nos apellidamos Martínez. O sea, todavía viviéramos en Rusia, pues bueno, a lo mejor sí era diferente, pero aquí pues es Martínez, común, es bien común. Entonces, sí hubo oposición por parte de mi papá, porque él tenía un miedo, que yo me estuviera metiendo al seminario por alguna evasión, por alguna frustración, etcétera. Mi mamá siempre me apoyó, porque ya ves que las mamás pues son un poquito más así. Pero mi papá, a pesar de vivir su catolicismo, tener un muy amigo sacerdote, el padre Lugo, que era el capellán de los Rayados, él estuvo en Agualeguas, entonces mi papá era muy amigo de él, y platicaba con el padre Lugo. El padre Lugo le dijo, déjalo, solito se va a ir dando cuenta. Claro. Entonces, a los 18 años, a pesar de la oposición de mi papá, que no me fue a dejar al seminario, pero mi mamá y mis abuelas sí, entré. Papá tardó 8 años en aceptar mi vocación. O sea, lo que estudié en el seminario hasta que me ordené, él dijo, bueno, como Santo Tomás hasta no ver, no creer. Usted es el mayor de las 3 hermanas, de los 2 hermanas que tiene. Exacto. Entonces, yo siempre digo que ellas son las mayores, porque ellas se ven más grandes que yo. No es cierto. Pero, pues sí, para papá fue difícil. Y todo este tiempo fue también de conflicto con mi papá. Nunca nos peleamos, pero siempre discutíamos. Porque mi papá sacaba una cosa y decía, no, es que tú no sabes lo que quieres. Le dije, ¿y a poco usted sí sabía lo que quería cuando se casó con mi mamá? No, cállate. O sea, eran respuestas así, sí, era bronca, pero mi mamá siempre de mediadora.
siempre de mediador. Así son las mamás. Sí, hasta que llegó el día de mi ordenación, Dios me concedió la gracia, Mario, de ordenarme diácono, que es antes de ser sacerdote, sí, justo el día del aniversario de bodas de mis papás, el 12 de enero. Y mi primer bautizo fue mi primera sobrina, María Fernanda, que ahorita vive en Estados Unidos. Entonces, para mis papás fue así como que y más para mi papá. Pero él todavía decía, hasta que no te veas sacerdote, porque de aquí te puedes salir y todo. Claro. Me ordeno el 10 de agosto del 96 y fue la primera vez en mi vida que recé con mi papá el rosario. Cuando íbamos de camino de la casa a la basílica, iba con mi mamá y le dije, ¿qué les parece si rezamos el rosario? Y mi papá lo rezó conmigo y a partir de ahí, papá después me lo platicó, que él sintió pues una conversión. Voy a hacer nada más aquí un paréntesis, padre. En algún momento, con todo eso que le dijo su padre, usted de alguna manera dijo, voy a renunciar. ¿Pasó por su mente? No, nunca. No, nunca. Yo entré al seminario para ser sacerdote, no porque, a ver si es por aquí. Exacto. De hecho, en una ocasión en el seminario cuestionaron mi vocación, como se hace con todos, claro, y hubo un padre que me dijo, tú no tienes vocación. Y dije, bueno, pues se lo voy a demostrar que sí, porque yo sí tengo vocación, o sea, yo sí sentía el llamado. Sí. Entonces, pues sí fue así como que choque. Imagínate que en el mismo seminario te diga un padre, claro, no, claro, pues no tienes vocación, pero es parte del proceso. A todos, porque nos tienen que simbrar un poquito. Entonces, papá acepta. Y de hecho, el día que falleció, la misa la hicimos ahí en la Basílica de Guadalupe, sí, que es un lugar muy especial para mi familia. Y le decía a la gente, en este lugar fue donde mi papá se reencontró con Dios. Porque el día de mi ordenación, porque él me dijo al finalizar la ordenación, dijo, estuvo a punto de darme un infarto de la alegría. Entonces a ellos les di mi primera bendición. Fue muy, muy significativo para mi papá. Y para mi mamá, pues ni se diga, ¿verdad? Porque las mamás, pues ahora sí que lo van guardando todo en el corazón. Sí. Las buenas mamás mexicanas, ¿verdad? Porque mi mamá muy tradicional, de Allende, Nuevo León. Sí. Es una señora que siempre vivió. Yo siempre he dicho que mi mamá es una santa, que desde que se murió se fue al cielo. Y digo, mi papá, pues ahí va, ¿verdad? Ahí va también. No, pues es que es diferente la forma, sí, como nos llevamos. La relación. Y fue muy, muy significativo todo eso. Entonces, a pesar de la oposición, le demostré a mi papá qué era lo que yo quería. Él al final de cuentas quería que yo me realizara. Por eso cuando tuve la bendición de tener un programa en televisión, que lo llevé al programa Un Día del Padre, sí, ahí platicó todo y ahí se abrió. Lo que no habíamos platicado antes, lo dijo al aire. Y fue para mí como que, ay, canijo. Y ahí dijo, es que yo tenía miedo de que te frustraras. Y al final yo quería que fueras lo que yo soy. Entonces, pues ya un día me dijo, ya me puedo morir tranquilo, porque ya te vi haciendo lo que yo quería, porque habíamos hecho una obra de teatro varios sacerdotes. Okay. Dije, no, papá, espérame, me falta una novela y alguna película. ¿Cómo nace ese gusto por los medios de comunicación? ¿Derivado de su padre? Sí, desde niño. Sí. Desde niño, cuando mi papá iba, pues yo lo acompañaba a sus presentaciones, lo acompañaba a la televisión con don Rómulo Lozano, que era compadre de mi papá. Sí. Entonces íbamos al programa, yo lo veía, iba al teatro, el Teatro Forum. Sí. Entonces yo decía, es que yo quiero estar también ahí. Como que era un combinar. Pensaba en el sacerdocio, pero también en los medios de comunicación. Entonces, pues bueno, mira, ahorita a la vuelta ya de más de 30 años he podido combinarlo muy bien, pero sí fue al principio así como que un estira y afloja, porque te digo, papá quería una cosa, yo quería otra, pero al final él me había dicho, después de los 18 años, tú puedes hacer lo que quieras. Yo ya no te voy a mantener, yo ya no te voy a dar nada. Y a los 18 fue cuando entré al seminario, fue providencial. Pero todo esto, Mario, viene de una cosa también religiosa. Claro. Mis abuelas, cuando yo nací, me consagraron a la Virgen, porque yo me iba a morir. Nací con unos problemitas en el corazón, entonces no me daban más de 72 horas de vida. Caray. Y mi papá cuando me lo platicó, ya después de mucho tiempo, y mi mamá, nunca me lo habían dicho. Entonces decía mi papá que que nada más me veía a través del cristal. Él no me pudo cargar, y entonces me entregaron a Dios. Y mi mamá le dijo a la Virgen, te lo pongo en tus manos. Si es para que se quede haciendo el bien. Si no, llévatelo. Ya se me puso la piel chinita, padre. Pero pues fue, o sea, eso sí, cuando me lo dijeron mis papás fue muy, muy impactante para mí. Y mi abuelita, la mamá de mi papá, mi abuelita Panchita, se llamaba Francisca, le dijo a mi papá, acuérdate que tú se lo entregaste a Dios. Claro. Y ella le dijo lo que yo considero como una profecía de mi abuelita. Dijo, este niño no te va a durar más de 18 años en tu casa. Y a los 18 años fue cuando me fui al seminario. Entonces, todo eso a mi papá también le chocaba mucho. Claro. Pero pues mi abuelita le decía, tú se lo entregaste a Dios. Claro. Entonces fue un estira y afloja que sí, Dios me concedió la gracia, Mario, de que hasta el final de sus días papá iba a misa conmigo. Todavía una semana antes de que se fuera al cielo, yo lo pude ungir.
pude estar con él, nos despedimos muy bien. Digo, siempre ya nos tratamos muy bien, siempre Claro. iba a misa conmigo, Claro. comíamos, etcétera, etcétera. Pero fue un momento así muy de cerrar ese ciclo Y maravilloso. por mucha diferencia que pueda haber, el amor de padre e hijo, ese siempre va a existir. Sí. Definitivamente. Con mamá pues se fue hace 4 años Sí. y con ella fue muy diferente el proceso. Sí fue de mucho dolor porque fue muy rápido. Mamá le dio un infarto y se fue rápido. Pero mi papá fue más tiempecito. O sea, él decía que se iba a ir poco a poquito porque extrañaba mucho a mi mamá. Y yo siempre he dicho que los señores duran muy poquito cuando se les muere el esposo. Sí. Las señoras pueden durar 25 años de viudas y ahí Sí, sigue la sin él. doña, ¿verdad? Sigue la doña firme. Pero el señor, Sí. papá, a los 3 años, fue lo que pudo aguantar, porque empezó a adelgazar y se empezó a poner así. Entonces yo, con mi hermana Yoli, que es la que vive aquí, porque mi hermana Patti vive en Quintana Roo, pues era así como que, ¿qué va a pasar? Y pues bueno, Diosito lo concedió, se fue en un día muy bonito, el día del Inmaculado Corazón de María, porque has de saber que mi papá y mi mamá, desde que me ordené, rezaban juntos el rosario. El cardenal Suárez, cuando me pone, me da mi destino y les pone a ellos la cruz sacerdotal, que es una cruz que se regala a los papás de los sacerdotes aquí en Monterrey, les dijo, de ustedes depende, recen mucho por él. Entonces mi papá se lo agarró muy a pecho y todas las noches rezaban el rosario juntos. De hecho, ahorita que decíamos lo del Papa, pues rezaban el rosario que me regaló el Papa Francisco. Sí. En una de las visitas que tuve la oportunidad de saludar al Papa, me regaló un rosario y se lo di a mis papás. Y ese rosario estuvo en las manos de ellos cuando ya los velamos. Y ahorita pues lo tiene mi hermana se quedó con con esa una herencia, reliquia, ¿no? y Es con una una reliquia reliquia ya. del Santo Padre. Padre, se ordena como sacerdote. ¿A dónde lo mandan primero? ¿A qué iglesia? Mi primer destino fue la parroquia del Rosario, aquí muy cerquita de Sí, TV Azteca. claro. Ahí estuve 3 años con el padre Alonso Garza Treviño, del 96 al 99. Y me marcó completamente esa parroquia. Fue una parroquia que estaba muy viva. Bueno, yo soy una parroquia muy viva. Sí. Había más de 50 grupos parroquiales. Wow. Entonces, cuando llegué, me dice el padre Alonso, te voy a pedir que este primer año no salgas para nada. Métete a la parroquia. Y yo decía, ¿por qué? Si hay amigos que quieren que los case o algo. Ahora lo entiendo. Él quería que viviera la experiencia parroquial al 100%. Y la viví de tal forma que ya el segundo año no quería aceptar compromisos fuera, porque fue muy padre. Ahí estuve 3 años, luego me mandaron al santuario de San Judas Tadeo, en el centro, porque al mismo tiempo me hicieron director de la oficina de comunicación. Sin haber terminado la carrera, el padre Loncho, como le decíamos de cariño, ahora señor obispo de Piedras Negras, me dijo, necesitamos a alguien en esta área. Yo quería encargarme más de las cuestiones de liturgia en áreas juveniles o algo. Me dijo, eso lo pueden hacer otros, pero no cualquiera puede estar en comunicación. Y yo digo que gracias al padre Loncho fue que recibí la patadita para estar. ¿Y en qué momento estudió el tema de comunicación? O sea, antes de entrar al seminario, estuve en la facultad, en la uni, y luego, pues bueno, ya después algunos cursos y todo eso, y hace poquito ya terminando la carrera, ya para poder tener el título. Sí, el papelito. Sí, porque si no, no puedo dar clases. Entonces, como quiera he dado clases, ¿verdad? Sí. Pero el padre Loncho me motiva mucho. El cardenal Suárez, me acuerdo que me dice, bueno, usted está muy joven, tenga cuidado, porque los medios no perdonan. Y vaya que antes eran más tranquilos que ahora, ¿verdad? Sí. Ahora las redes sociales. De ahí estoy en San Judas 2 años, porque ahí cerquita estaba la oficina de comunicación. Y luego me dan mi primer destino como párroco, allá en el fraccionamiento Aztlán, en la parroquia de Jesús Divino Maestro, allá por el penal del Estado, o por el antiguo penal del Estado. Y fue un reto muy padre, porque era una comunidad muy sencilla, con muchas carencias, pero la gente de allá del Divino Maestro se acordará que trabajamos tanto, Mario, que se hizo una comunidad muy viva. La recibí con 3 grupos parroquiales y la dejé con 26 grupos. Y era muy padre todo lo que hacíamos, remodelamos, hicimos. Para mí fue una realización muy grande. Y luego el cardenal Robles, cuando ya llegó a Monterrey, me dice, bueno, de aquí te vas a San Juan Bosco, al reto universitario, aquí al sur de la ciudad. 7 años estuve ahí en San Juan Bosco, en una parroquia muy viva, y me tocó pues la desgracia de que se nos quemara la iglesia en el 2016, se quemó la iglesia. Fue un accidente. ¿Verdad? La gente todavía dice que yo era para cobrar el seguro. ¿Cuál seguro, hombre? Bueno, fuera. Pero fue una situación difícil, pero que me ayudó mucho a darme cuenta de que el sacerdote tiene que estar para todos, en todo. Y eso sirvió para que la comunidad se prendiera más fuerte en el fuego del espíritu. La iglesia se prendió en la comunidad, sí, porque empezaron a llegar muchos jóvenes, empezó a haber mucha vida, y ahorita es una de las parroquias más vivas que hay. Y luego me mandaron a Apodaca. Estuve allá 6 años como vicario episcopal. El señor arzobispo, don Rogelio Cabrera, me nombra vicario episcopal de toda la zona de Apodaca,
para ayudarle en la coordinación de todas las parroquias. Sí. Entonces tuve a mi cargo 19 parroquias. Ahí siendo párroco en San Francisco de Asís y con los padres de toda la zona. Y luego, en el 2020, pues ya me nombra director de catequesis de la arquidiócesis, sí, y me mandan aquí a San Luis Gonzaga, al centro de la ciudad. Mero centro. Entonces, Una iglesia muy bonita. Pues. Sí, está muy padre, es la iglesia de las bodas. Sí. He celebrado más bodas en estos últimos 4 años que en todos mis 28 años de sacerdote. Ya llevo mucho casado. Sí, pues es que ahí cada fin de semana, y luego me tocó en plena pandemia. Sí. Imagínate, en el 2020 tuvimos que posponer muchas bodas, claro, y luego se vinieron todas esas bodas y teníamos hasta 5 bodas por sábado, no en fin de semana, por sábado, porque a veces de lunes, martes, miércoles, todos los días, pues se iban acomodando los novios como podían. Lo bueno que se querían casar, ¿sí? Porque de repente ya ves que algunos ya no se quieren casar, entonces dices, bueno, pues vamos a apoyarlos. Y pues bueno, aquí andamos ya con 28 años en el ministerio sacerdotal. Padre, y bueno, el tema de los medios de comunicación, que ese también pues siempre le ha gustado, estuvo en algunos programas cuando era niño inclusive. Sí. Estuvo también en otro programa que estuvo al aire por varios años. 14 años. Siempre ha estado ahí presente, ¿no? Sí, siempre mira, desde que entré en 1998, yo tenía 2 años de ordenado, sí, y el padre Loncho, otra vez Alonso, me manda a que lo supla a una entrevista que le iban a hacer en un programa de Cáritas de Monterrey. Entonces me dice, quiero que vayas en mi lugar. Y ahí estaba el doctor César Lozano. A partir de ahí nos empezamos a hacer amigos. Bien. Y luego me empezaron a invitar cada 15 días. Y luego cada semana, y ya me quedé como co-conductor. Entonces, pero fue dándose providencial, y luego me invita Gilberto Marcos a participar ya de los foros que él hacía, y luego me proponen en el 1999 hacer un programa para jóvenes. La idea primera era hacer un programa musical con los jóvenes. Ya. O sea, que los chavos vinieran, cantaran canciones de valores y todo eso. El año 2000, aunque suena muy lejos, está muy cercano, sí, pero era muy diferente la forma de ver la televisión. Entonces dijimos, no, pero un programa de música, pues yo no sé mucho de música, mejor un programa de diálogo. Y primero pensaban hacer un programa como de confrontación, pero dije, no, porque eso de andarse peleando, ya había otros programas en Estados Unidos que eran así muy, ¿no? Y salió Hablando Derecho, un programa de diálogo donde los chavos, pues fue marcar un cambio en la televisión en el año 2000. Primero que estuviera un sacerdote, que de repente los chavos se les saliera y me dijeran, güey, porque pues era así como que, ¿cómo? Y el güey en ese entonces estaba bien penalizado. No, ahora ya se lo dicen todo el mundo, ¿verdad? Digo, no hay que normalizarlo, ¿verdad? Pero era una cosa que los muchachos se les salía y de repente me decían, las señoras hablaban, ¿cómo le faltan el respeto al padre? Pero se empezó a hacer un grupo muy padre, que de hecho la gente empezó a pedir que por qué no salían más muchachos, porque teníamos un grupo de 25 muchachos que eran los que íbamos rotando para hablar de diferentes temas. La idea es que fuera un programa de chavos que platican con un sacerdote amigo en la sala de la casa, pero tuvimos ya después que irlo abriendo a diferentes cosas. Primero era grabado, luego lo tuvimos que hacer en vivo, y hasta artistas recibimos, o sea, sí, José José y muchos artistas que estuvieron ahí, Emanuel, y dices, ay, canijo. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ajá. O sea, y salieron programas para hacer beneficio a la sociedad, programas para juntar cobijas, hacíamos los maratones de la televisión, y luego para ayudar a los niños. Claro. Entonces fue dándose poco a poquito, y llegó el momento en que también yo me cansé. Sí, ya cuando me cambian a Apodaca, el tener que venir de Apodaca al centro y con el cargo que tenía, le pedí permiso al arzobispo, le dije, oiga señor, pues quiero descansar de esto. Pues en la televisión como que no les gustó mucho porque dijeron, no, vamos a seguirle dando. Y era un descanso de 1 año, claro, pero ya se convirtió en un descanso de 10 años. Pero pues bueno, ya ahora en las redes, ahora como estamos en las redes sociales, pues es diferente la forma en cómo se tiene que hacer la televisión. Y que ahora también la televisión y la evangelización también, exacto, porque ha cambiado mucho, padre, el tema de cómo evangelizar. Yo creo que la pandemia nos dejó un aprendizaje muy, muy importante, y ahora lo vemos muy activo en redes sociales. No solamente usted, hay muchos sacerdotes que lo hacen y que viven esa cercanía con la comunidad, porque a veces también estamos muy conectados con el tema de las redes sociales. Exacto. Y eso ha cambiado. Exacto, y eso, fíjate, a mí me da mucho gusto que haya más sacerdotes haciendo este trabajo, porque antes le tenían miedo a la cámara. Sí. O sea, había padres que decían, oye, vente, ayúdame. No. Pero ahora ya los padres más jóvenes, incluso algunos que son mayores que yo, pues han agarrado ya las redes sociales, como que es más fácil agarrar el celular y se sienten más a gusto. Sí. Entonces ya hay una gran cantidad de sacerdotes, de religiosas, incluso seminaristas en los medios. No quiero decir que fui pionero, porque yo en las redes poco he interactuado, hasta últimamente le he dado, porque yo era más de los medios tradicionales. Pero los padres que están ahí, pues fui maestro del seminario durante 10 años de la materia de medios de comunicación. Entonces algunos de mis alumnos ahora están en las redes sociales, entonces sí es un reto fuerte, porque te topas con cosas que antes no te topabas. Claro. O sea, ahora la gente confronta
con mucha facilidad y agrede. Escondiéndose detrás de un perfil Claro, ahí. claro, tristemente es eso. Y al principio, Mario, así que como decimos, sí me agüitaba mucho, Sí. porque decía, ching, pues que estoy haciendo mal. Y una vez que me agarraron, así como si yo fuera el dueño del circo de los horrores, que me pusieron como chancla, porque empezaban a decir cosas, mentiras, que yo había suspendido el circo, que yo había hecho todas las gestiones, Sí. cosas que la gente habla sin saber, que luego se queda en la mente de muchos. Y hace poquito... Se hace leyenda, sí. Sí, y hace poquito que tuvimos que cerrar, bueno, en la pandemia, que tuvimos que cerrar las iglesias, hubo alguien que me escribió, toma una sopa de tu propio chocolate, o sea, para que veas lo que se siente. Tú cerraste el circo, ahora te cerramos las iglesias. Ay, le decía, por favor, pero bueno, ya ahora me río de todo eso, pero al principio sí me daba mucha cosa, o sea, sí me hizo entrar en un momento así de ansiedad, Sí. de decir, pues, ¿qué tengo que hacer? Pero varios amigos de los medios de comunicación me decían, padre, tranquilo. O sea, la ventaja de tener amigos en los medios es que vas conociendo y te dicen, en 2 días pasas de moda. Y es verdad, Sí, porque cierto. antiguamente la gente que iba a los medios se quedaba para siempre. Sí. O sea, recordamos a mucha gente de los medios, pero ahora en 2 días Cambia. te hacen a un lado. Entonces hay que tener mucha agilidad Sí. para poder ir dando el mensaje, así con gotitas, pero bien hecho, como debe de ser. Padre, voy a cambiar el tema y ahora hablar justamente sobre lo que ha pasado en estos últimos días. Tristemente nos despertamos después del domingo de resurrección con el fallecimiento del Papa Francisco. ¿Qué significa la muerte del Papa Francisco para la Iglesia Católica? Pues primero una gran tristeza y un reto, porque ahora es cuando viene lo bueno. Sí. O sea, todo el legado del Papa Francisco hay que analizarlo y ver qué tanto lo estamos llevando a la vida. O sea, porque la evaluación viene cuando la persona se va, no en el momento. Entonces, el Papa Francisco, yo le digo el Papa de la alegría, el Papa de la esperanza, pero también un Papa muy incomprendido por la mayoría, porque vino a romper muchos esquemas. Sí. En su época lo hicieron otros papas, Pablo VI, Juan XXIII, cuando hizo el Concilio Vaticano II, Sí. allá en la década de los 60, pues rompió muchas cosas y hubo sacerdotes que salieron del ministerio, etcétera. Pero el Papa Francisco vino a abrirnos nuevamente los ojos, no porque los tuviéramos cerrados, sino es, a ver, despabilate. Yo como creo que dicen los también es españoles. decir, la iglesia es de todos, ¿no? El Exacto. catolicismo es de todos. Hablando de la inclusión. Exacto. O sea, como Jesucristo en el Evangelio. He leído muchos artículos de personas editorialistas que hablan del legado de Francisco. Sí. Y obviamente su legado es, incluye al prójimo. Sí. Hizo un año especial de la misericordia para que no veamos al otro como competencia. Velo como hermano. Y además, la cercanía que él tenía con el pueblo, yo tuve la bendición, Mario, de estar 2 veces con él, Sí. de saludarlo y de estar, primero fue con el señor arzobispo, bueno, las 2 veces acompañando al señor arzobispo, pero primero en la visita ad limina, que es la visita que hacen los obispos cada 7 años para presentarle al Papa la realidad de la diócesis. Entonces, ahí la emoción de verlo por primera vez, ver un Papa cercano, bromista, porque bromeó con los padres que íbamos como secretarios, bromeó con nosotros un momento y luego ya se quedó trabajando con los obispos. Un Papa que te veía a los ojos, no porque los otros no lo hicieran, pero Juan Pablo II, como no escuchaba bien, casi siempre acercaba el oído. Entonces no podías verlo a los ojos, no porque no quisiera, sino pues en medio del ruido pues se tenía que Sí, acercar. exacto. Benedicto era muy tímido. Tuve la bendición de verlo a esta distancia, de verlo a los ojos, porque le grité México y él volteó, sonrió y nos dio la bendición. Su mirada muy profunda, muy tranquila, de una persona de mucha paz. Y Francisco como que, o sea, te está poniendo atención, pero está diciendo, venga, más. O sea, es muévete, Sí, no te quedes ahí sentado. Y todas sus palabras iban en torno a eso. Hagamos lío, cuando le dijo a los jóvenes allá en Brasil, pues muchos no lo entendían. ¿Cómo que hagan líos? Es, muévete. Sí. No te quedes sentado. Nuestra iglesia tiene que ser una iglesia de puertas abiertas. Entonces, viene a mover de la comodidad en la que nos estábamos sentando, porque también algunos cardenales dicen, es que no lo querían algunos cardenales. Pues es obvio, cuando alguien te viene a mover y tú estás muy a gusto, dices, es como en la casa, ¿verdad? Estás acostadito y papá va y te mueve, pues no quieres mucho a tu papá en ese ratito, pero después te das cuenta que vale la pena moverse. Entonces, el Papa Francisco movió a la iglesia, cimbró de alguna forma con sus documentos el papel de la mujer, dándole un papel importante, no quitándole la vocación que tiene cada quien, el acercarnos a las personas más vulnerables, lo que hizo en el Vaticano con todas las personas, los homeless, que la persona en situación de calle, a mí me tocó ver eso ahí en el Vaticano, o sea, cómo transformó un lugar
en un lugar de encuentro, tienditas de campaña y todo eso, porque hay mucha gente de situación de calle ahí en Roma. Sí. Y él no hay que olvidar que primeramente es obispo de Roma. Claro. Y como obispo de Roma preside en la caridad a todas las iglesias del mundo, como él mismo lo ha dicho. Claro. Por eso lo que platicábamos ahorita de los funerales, de toda la sencillez, es que él quiere que lo veamos así. Natural. Sencillo, natural, claro, que no lo veamos como alguien lejano. Esa figura inalcanzable, ¿no? Exacto, porque él se acercaba mucho a la gente. Cuando estuvo aquí en México, los actos que tuvo, obvio, pues la gente se quedaba más con ese enojo que tuvo con una señora que le dio un tirón, pero ¿quién no? O sea, pues si está el Papa lastimado de su brazo y le das un tirón, pues no va a responder con una sonrisa, sí, va a decir, oye, suéltame. Sí, sí, me duele. Me duele. Exacto, y además una persona de edad. Pero bueno, esas son cosas que nunca vamos a poder corregir. Pero sí, yo siento que el legado de Francisco, el próximo Papa, va a darle continuidad, imprimiendo su propio sello, sí, obviamente, pero nos ha dejado una gran tarea, vivir la alegría, vivir la esperanza. Este es el año de la esperanza, el Papa lo marcó así, y él nos muestra cómo vivir esa esperanza. Lo veíamos en la silla de ruedas. ¿Quién de nosotros cuando está enfermo quiere salir a saludar gente? No. Ahora imagínate, su último día de vida en este mundo, salir a saludar a los miles de personas que estaban ahí, salir al balcón. Yo sinceramente cuando lo vi el domingo dije, ay, ahora sí el Papa está muy acabado. Sí, porque la primera vez cuando ya se había ido 40 días aproximadamente al hospital, regresó, veíamos un Papa bien, que estaba en recuperación, pero ya el domingo de resurrección, ahí sí ya notamos que algo no estaba bien. Exacto, y ya no traía la cánula y todo eso para poder respirar, pero su mirada, yo ya veía la mirada así como ida. O sea, cuando entra al balcón, dije, ah, Chihuahua, se ve, a lo mejor está más malito, pero mira, qué ánimos. Porque anduvo en la Basílica otros días, fue a Santa María la Mayor, que es donde quedarán sus restos. Sí. Y dices, bueno, ¿con qué ánimo sale? Y luego que dio la vuelta en la Plaza de San Pedro, que para los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, no es una cosa chiquita. O sea, darle la vuelta, se tarda una hora en dar toda la vuelta y que todo el mundo te esté gritando y todo el mundo quiere que voltees para su lado. Sí. Y él iba haciendo su máximo esfuerzo. Le acercaban inclusive a los niños. Al final a una niña con cáncer, que fue la última imagen que se vio de él. Pues bueno, son cosas que nos también mueven el corazón y dices, va, hay que hacerlo así. Una persona me decía, pero ¿por qué lo muestran al Papa así? Debería de dejarse. Y le dije, no, él quiere mostrarse humano. Sí. El día que salió sin sotana, que salía nada más con sus pantalones, su camisa y un poncho argentino de los que usan mucho, decían, ¿por qué salió así? Dije, pues salió como sale el abuelito a saludar a los de la casa. O sea, el papá salió a saludar a los hijos que andaban ahí y que lo viéramos como es. O sea, no tiene nada de malo, el hábito no hace al monje. Exacto. Entonces es un papá que estaba al pendiente de sus hijos y que no le dé miedo a los enfermos de mostrarse enfermos. Claro. Porque ya ves cuántas veces callamos en nuestras familias y decimos, no, que no sepan que está enfermo o que no lo vean. No, a él no le daba pena eso. O sea, él, vamos a darle y hasta el último momento. Sí. El lunes que falleció se le llama el lunes del ángel, porque es el día que el ángel envía a las mujeres cuando les dice, no está aquí, ha resucitado. Entonces vayan y díganle a los hermanos. Entonces se le dice, el lunes de Pascua se le dice el lunes del ángel. Entonces irse en ese día, pues también es un signo muy especial. Claro. Yo le decía a un grupo de amigos, estábamos en un retiro, dije, a mí se me hace que el Papa esté esperando que se acabe la Semana Santa. Para no robar protagonismo, como dicen algunos. O sea, Cristo es el protagónico siempre. Y él se fue una vez pasando la Pascua. Ahora sí ya me puedo ir al cielo. Le decía a la gente en misa el domingo, hoy el cielo está de fiesta y está todo abierto y la puerta es, éntrale, ahorita que está abierto. Ya en tiempo ordinario le batallamos con San Pedro, ¿verdad? Pero ahorita, entonces es un signo muy, muy especial, Mario, que dentro de la tristeza, saber que tenemos a alguien que nos da testimonio de que sí se puede. Claro, totalmente. Ahora, él cambió los protocolos, porque ya lo hemos dicho, antes eran en 3 ataúdes, era un funeral diferente. Y él pidió, en 2024 me parece que fue en noviembre de 2024, él dijo, yo quiero que mi funeral sea distinto. Exacto. ¿Ah? Ya lo venía previendo desde un poquito antes, pero acuérdate que todo tiene que darse por escrito. Entonces ya cuando se vio un poco más delicado, entonces ya marcó las pautas, señaló el lugar en donde quería ser sepultado fuera del Vaticano, que eso también llama mucho la atención. Pues bueno, el último papa fue León XIII, si no me equivoco, allá en 1890, que es un papa que vivió 93 años, o sea, ha sido uno de los papas de más edad, no de más tiempo, porque el que más tiempo es San Pedro y luego Juan Pablo II y Pío IX, algo así, o Pío XI, pero León XIII también lo sepultaron fuera del Vaticano.
Entonces ya después fue todos aquí en el Vaticano, porque fue los momentos de la guerra y todo. Pero Francisco decidió estar fuera, porque él le tiene una especial devoción a la Virgen. Y era la Basílica de Santa María la Mayor, la basílica más importante para nosotros los cristianos católicos, en donde él quería quedar. Entonces, su ataúd de madera y zinc. Antiguamente era de 2 tipos de madera y de plomo. O sea, se metía uno, otro, y luego se cerraba uno de plomo y ya lo sellaban. Así fue todavía con Benedicto. Pero él dijo, no, que sean uno de madera con zinc, que es el que donde está ahorita siendo velado, se va a cubrir, se sella y en ese lo van a sepultar. Y que sea en el piso, o sea, en la tierra. Así como fue con Pablo VI, pues casi todos los papas ya después de Pablo VI han sido al nivel de piso, porque antes se les hacían los grandes mausoleos. Se hacían unos grandes, o en un sarcófago, que pues, todavía Juan Pablo I también le tocó así porque ni chance tuvo. En 33 días, pues dijeron, pues ni modo, no tuvo oportunidad de tener un testamento espiritual. Y el Papa Francisco sí hizo su testamento espiritual. Ahora, se acaban los servicios funerarios y viene algo también que es muy importante para todos los católicos, que es la elección de un Papa nuevo, que nosotros lo conocemos, y ustedes también, por supuesto, como el cónclave. Exacto. En donde participan en esta ocasión 135 cardenales. ¿De qué manera se organiza todo esto, padre? Bueno, mira, ahora sí que es algo que está marcado ya en una carta que dejó desde hace tiempo, bueno, en un librito, Juan Pablo II, Pastor Bonus, en donde se da todas las reglas del cónclave, quiénes deben de entrar, quiénes participar, etcétera. Luego, Benedicto XVI le hizo algunas modificaciones. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una vez que acaben los 9 días de funeral, los cardenales se juntan en sus reuniones generales y ahí empiezan a dialogar. Hay un cardenal encargado, el cardenal Camarlengo, cardenal Kevin, que es ahorita el que está al frente de las cuestiones de la iglesia. Que estuvo aquí en una sí, él escuela, estuvo en la ¿verdad? UDEM, él era legionario. Sí. Entonces estuvo aquí en Monterrey, estuvo en la UDEM dando clases y todo allá en la década de los 80, cuando era muy joven, y luego ahora pues ya trabajando allá en el Vaticano. Entonces conoce Monterrey, claro. es algo bueno. Entonces él va a estar a cargo de toda la organización, que ya es nada más cuestión de seguir el ABC. O sea, no es algo que tengan que hacer de última hora, pero tienen sus congregaciones generales, que esto es muy interesante y que es bueno que todos lo sepamos. Empiezan a platicar entre los cardenales los asuntos del mundo. Ahí fue donde el Papa Francisco se dio a conocer, porque obviamente no todos los cardenales se conocen así como estamos platicando tú y yo, porque son de todo el mundo. Ahora, padre, dentro de esos encuentros son grupos, es que si lo traducimos a una elección, pensaríamos a lo mejor nosotros como al no tener tanto conocimiento, como si fueran partidos. ¿Existe eso o no existe? ¿Cómo se maneja eso? Realmente las películas mienten mucho. ¿Sí? Ahorita leía que la película Cónclave la han estado rentando mucho, poniendo. Pues sí, pero es una película. La realidad es muy diferente. Yo he tenido la oportunidad de platicar con 2 cardenales que han participado en cónclaves. Y le digo, a ver, ¿cómo es? O sea, de lo que puedan decirnos, porque hay cosas que no pueden decir. Dijo, mira, es muy diferente a como lo ven en los medios de comunicación. Es una reunión de oración, donde hay mucho diálogo y hay mucho silencio. Que eso nosotros pensamos que ya los grupos políticos, eso lo hacen acá afuera los medios y los vaticanistas y todo eso. Que pueda haber alguien que haga eso, pues bueno, muy su conciencia, pero realmente es el Espíritu Santo el que mueve todas estas líneas. Entonces, ellos hablan, se van conociendo. Te digo lo del Papa Francisco porque un cardenal lo comentó así tal cual. Y hubo otro cardenal que lo dejó en sus memorias, un cardenal anónimo le pusieron ahí, pero él dijo, el Papa Francisco se dio a conocer al colegio cardenalicio al hablar de la pobreza en el mundo. Entonces tienen un momento para platicar, no es que sea su propósito de campaña. Es como exponer clase, ¿no? Sí, quiero que hablemos de este tema. O sea, la iglesia necesita ahorita un Papa que cubra estos aspectos. Entonces ya los cardenales van viendo, porque no es lo mismo la realidad en América Latina que en Asia, en África. Hay algunos que dicen, bueno, el próximo papa tiene que ser asiático, porque la iglesia está renaciendo allá en Asia. Bueno, podría ser, puede ser africano, pues podría ser. O sea, todo está en podría ser. Claro. Entonces ellos se reúnen, dialogan, y lo que nos decía este cardenal es, cuando estás en las sesiones, estás platicando y estás conociendo. Y puedes preguntar, oye, ¿aquel quién es? Porque yo no sabía quién era. Comes, dialogas, oras,
porque decía que cuando estaban antes de las votaciones, pues muchos pensarían que va alguno así como que, ándale, te prometo este puesto. Y eso es en las películas, campaña. Exacto, haciendo campaña. No, dijo, estábamos en la capilla de San Pablo, la capilla que está a un lado de la capilla Sixtina. Antes de entrar, dijo, estábamos orando. Es un silencio especial. Sí dialogas y todo, pero es en silencio. Porque llegas a votar y es una carga muy fuerte. O sea, no es nada más de que, bueno, ¿cuál es el más bonito? ¿Cuál es el más feíto? ¿Cuál toca? Claro. No, entonces, no creo yo mucho en lo que dicen de que hay pugnas políticas. Esas las hacemos acá afuera y lo decimos acá afuera. Pero realmente no debemos olvidar que esta iglesia está regida por el Espíritu Santo. ¿Que ha habido papas que han cometido errores? Pues sí, tenemos que ir viendo los momentos de la historia. Sí. Antiguamente no existía el cónclave. El cónclave empezó porque no elegían al papa. Y entonces Santa Catalina encerró a los cardenales. Le dijo, hasta que no elijan papa. De ahí es donde viene el cónclave. Yeah. Porque era así como que una reunión. Antes eran poquitos los que elegían al papa. Ahora pues son más de 130, cuando la línea dice 120. O sea, la carta que dejó Juan Pablo II era máximo 120. Obviamente, pues no podemos descartar a los que son menores de 80 años, porque ahorita son más de 200 cardenales, pero muchos ya ancianitos. Entonces, estos 135, porque ya hubo 2 que no van a poder estar por cuestiones de salud. De hecho, en el cónclave que eligió al Papa Benedicto, el cardenal de Monterrey no fue. Don Adolfo Suárez, que en paz descanse, él no participó por cuestiones de salud. Él ya casi no veía. Entonces batallaba mucho, y ahí en el cónclave no puedes llevar a un secretario que te esté llevando y trayendo. Son los cardenales solos. Entonces, si alguien no puede moverse, pues a lo mejor va a estar en su cuarto y allá van y le toman el voto. Pero el cardenal Suárez decidió no participar. Eso se respeta y se admira. Ya al señor Robles, cuando ya estaba ya como cardenal de Guadalajara, ya no aquí en Monterrey, pues le tocó participar en el cónclave para elegir a Francisco. Entonces, ese momento es un momento muy especial. Sí. O sea, para el 15 de mayo, podríamos decir, si las cosas van como se programa, ya tendríamos un nuevo papa en la iglesia. Y depende también la llegada de todos, ¿no? Porque tienen que llegar todos a estos días, por eso se dan tantos días. Sí. Y luego pasar el periodo de funeral, pasar esas reuniones ordinarias, esos consejos en donde van viendo, te digo, los diferentes temas de la iglesia, la organización, y luego ya se entra al cónclave. Entonces, el cónclave puede durar de un día hasta que se pongan de acuerdo. Pero todo es con votaciones. ¿Y es una votación al día? El primer día es una. Y el segundo día son 2 en la mañana y 2 en la tarde. Entonces ya el Papa Francisco salió a la 5ª votación. Entonces ya fue al segundo día por la tarde. Entonces dicen, fue muy rápido. Pues sí, comparado con otros. Y mira, te voy a platicar lo que me dijo el cardenal de Puerto Rico, que es uno de los cardenales, ya falleció el cardenal Alponte. Decía, a él le tocó estar en la elección de Juan Pablo I y Juan Pablo II. Dijo, es que era un calor tremendo, porque dormían en las sacristías. O sea, eran cuartitos, no era como ahora en Casa Santa Marta. Dijo, entonces estábamos todos acalorados, ya queríamos que se acabara el cónclave, decía, ya queríamos elegir a alguien, pero fue poco a poco como fue saliendo. O sea, no hay de que alguien llegue y diga, yo propongo a Mario para que Mario sea. No es así. Por eso se hace la primera ronda y se va viendo. Algunos pues ya desde ahorita están pensando, ¿sabes qué? Fulanito de tal sería muy bueno para dar continuidad. Eso está en el corazón de cada cardenal. No hay influencias externas, por eso los encierran. Que no haya ningún medio de comunicación, no hay nada. Claro. Y los hacen guardar, el Papa Benedicto puso ahí sigilo bajo pena de excomunión. O sea, no pueden exponer la cuestión, ya lo que debe de guardarse en secreto. La cuestión logística, pues esa todo el mundo la conocemos, que es lo que nos han platicado. O sea, es el sentimiento de los demás, pero yo no voy a decir quién votó por quién o cómo estuvo, o si se pelearon allá adentro. Eso no se va a saber. Todo es especulación. La película de los 2 papas, que hablan mucho, pues te puedo decir que el 70% es real y el otro 30% es ficción. Porque pues no podemos pensar que ya Francisco ya le dijo al que va a seguir. Eso no se puede hacer. Porque el mismo papa pues ya no va a estar. Entonces, ¿cómo va a garantizar que el que él dejó pueda seguir? Entonces son cosas que no hay que creerle tanto a las películas. Sí, diviértanse con ellas, pero ahora es que vivir el día a día, ¿no? También, porque eso es importantísimo para ver de qué manera se va dando. Inclusive, por ejemplo, el Papa Francisco no estaba entre los que decíamos en aquel entonces para suceder a Benedicto. No estaba entre los que decíamos, él va a ser el Papa. Papables, como siempre los papables, y hay una frase que han repetido mucho en estos días. De hecho, hace poquito escuchaba al cardenal de Chile que decía, entras papa y sales cardenal. Pues obviamente, pues entonces este va a ser el próximo papa y salió. Con el que se prevea mucho que iba a ser era Benedicto,
que decía, no, es que Benedicto es el que puede darle continuidad, y Benedicto, brazo derecho de Juan Pablo II, pues bueno, se dio. Pero con Francisco no estaba, ahora sí que en el radar, como tampoco lo estuvo Juan Pablo II. O sea, Juan Pablo II pues no estaba en el radar, era el primer papa no italiano en más de 400 años. Ahora imagínate, Francisco, el primer papa latinoamericano, menos. Pero algo que platican, que el Papa Francisco fue conocido porque se hizo un evento latinoamericano, que todos los obispos de la Iglesia de América Latina y de Europa participaron para poder sacar el documento de Aparecida en Brasil, la reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y ahí él fue el redactor. O sea, fue del equipo redactor como arzobispo de Argentina. Entonces, lo conocían y todo, pero hasta ahí. Allá en los círculos europeos, pues no los conocían. Claro. Todavía en Europa hay muchos que siguen viendo a la Iglesia de América Latina como que, ay, no es nada. Acá en Europa somos los buenos. Ya se han dado cuenta que no. Ya. O sea, ya Francisco dijo cosas muy fuertes. O sea, y dijo algo. Dijo, Europa pasó de la tradición a la traición. Traicionar sus valores. Y es muy fuerte. Por eso causaba ámpulas el Papa, porque no se detenía para decir las cosas. Claro. Como buen argentino, ¿verdad? Y aparte, como buen jesuita. Un amigo mío de aquí de Monterrey, que en paz descanse, el doctor Perches, era amigo personal de Francisco. Se conocían desde que estaba en Argentina y mantenían comunicación. Y decía, mi tocayo es duro y es fuerte y no lo vas a hacer cambiar de opinión. Porque él cuando veía una cosa se tiene que hacer. No por necedad, sino por necesidad. El acercar a la gente de otras condiciones sociales, el acercarse a la gente, por ejemplo, con la comunidad LGBT, que tanto le criticaron al Papa, pues él hizo una cosa muy sencilla. Son hijos de Dios. Claro. ¿Cómo los vamos a juzgar? Claro. Vamos a acercarnos y a ver cómo los podemos ayudar. Y lo mismo fue con otras ideologías. Con los divorciados también. Con los divorciados vueltos a casar. Cuando vino aquí a México, se encontró con una pareja de divorciados vueltos a casar. Con esta semana. Ok, bueno, entonces ellos tuvieron ese testimonio bonito. Que dice, el Papa nos habló de no señales. Eso es lo más importante. Vamos a ver, porque como bien dicen, detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Sí. Entonces, si yo juzgo nada más por ver, voy a echar a perder a la persona. ¿Y qué saco con eso, Mario? O sea, nos dejamos guiar mucho por las apariencias. Exacto. Y la apariencia lo único que deja es superficialidad. Creamos estereotipos. Exacto. Y hace mucho mal. Causa mucho dolor. El juzgar sin conocer causa dolor. Y eso es lo que el Papa Francisco nos decía. No juzgues, ten misericordia. Tener misericordia es ser humilde. Pero la humildad, acuérdate, hay que entenderse no como quien agacha la cabeza. La humildad es saber reconocer lo que Dios te ha dado y ponerlo al servicio de los demás. Entonces, a ver, Dios le dio ese don a él, pues qué bueno, tú tienes el don de comunicador, qué padre, pues alguien lo tiene que hacer. Claro. No me voy a poner a decir, ¿y por qué lo hiciste tú? Pero para bien. Exacto, sí, para bien. O sea, todo tiene que ser usado para crecimiento del ser humano. La bronca es que vivimos en una competencia constante, una insana competencia. Porque si compitiéramos para poder hacer el bien a todos, hombre, sería esto maravilloso, seríamos todos de 100. Sí. Pero ahorita vemos a alguien de 100 y ¿qué es lo que nos pasa? Que es algo que aquí en México es muy común. Vemos a alguien que va a triunfar. Como los cangrejos. Exacto, lo sacamos. Y en otra parte, anoche lo platicaba con un hermano sacerdote que decía, es que él vivió la experiencia en Europa. Y decía, en otras partes te van empujando a que, dale, qué bueno, tienes esa idea, yo ya no puedo, pero tú sí puedes. Y aquí no. Aquí vienes con esa idea, no, esa idea es mía y la voy a registrar. Entonces, pues bueno, pues digo, mira, si gana uno, ganamos todos. Y así como si pierde uno, perdemos todos. Padre, ya para prácticamente cerrar esta charla, ¿en qué momento se dice que sale el humo blanco? Cuando ya han sido contabilizadas 2/3 partes más 1, que son 86, 87 votos, algo así, hablando así en números. Ya cuando sale ese número, es cuando ya se puede decir que tenemos papa. ¿Y literal es una votación de urna? Sí, o sea, es en un cáliz, lo que nosotros usamos en el cáliz de misa es un cáliz grandote y un plato. Entonces, a cada cardenal les dan una boletita que ya está impreso, el hijo como sumo pontífice en latín. Eso le iba a preguntar en qué idioma. Sí, en latín, sí que es el idioma que más o menos todos deben de manejar o debemos de manejar, cuando menos de conocimiento general. Entonces se pone en latín y ya tú pones el nombre de la persona, doblas la papeleta en 2, porque hasta eso está ahí marcado en 2. Entonces vas con la papeleta en la mano, tienes que caminar, llegar al altar donde están los escrutadores, que son cardenales que se van eligiendo para cada votación y tienen que decir una oración delante de Dios
y bajo la luz del Espíritu Santo, no me sé la oración porque nunca he estado en un conclave, pero ahí viene Algún día, algún día. Sí, bueno, entonces dice, elijo a esta persona como sumo pontífice. Lo ponen en el platito y luego del platito lo pasan al cáliz o a la copa, vaya. Cuando termina, se vacían, primero se cuentan todos los votos, que tiene que ser el mismo número. 135 votos. Ok, aquí están 135 papeletas. Entonces hay un cardenal, que es el que lo abre, ve el nombre y lo apunta. Mario. Otro cardenal checa y dice, sí, Mario. El tercer cardenal, Mario. Entonces ya lo van poniendo con una aguja y un estambre, un hilo, lo doblan y lo van metiendo. O sea, lo van metiendo en una tirita para que no se vuelva a contar ese voto. Entonces, terminan, cuentan. Pues Mario tuvo 20, el otro 30 y el otro 40. No hay mayoría. Todos esos papelitos, con alguna otra anotación que se haya hecho, se va hacia a la chimenea. Y ahora, en la chimenea que ponen exclusivamente en la Capilla Sixtina, ahora le ponen un químico para que salga o blanco o negro. Ajá. Porque antes tenían que mojar la paja. ¿Sí? Mojaban la paja y salía blanca o la dejaban así y salía negra. Pero a la hora de llegar a la chimenea, salía así como que dices, ¿qué es? ¿Es bueno o no? Entonces, ahora sí es muy claro. Cuando eligieron a Francisco salió blanco, pero era una nube muy buena. Y también se ve muy negro. Entonces le ponen eso y ahí se acabó la votación. Entonces, como por la mañana y la tarde son 2 del segundo día, pues bueno, ahí ya vas viendo. Entonces, a la hora de comida se van a comer, regresan y en la tarde se hace otra vez la votación. Si ya para la tercera, cuarta, quinta votación sale, qué padre. Es muy difícil que salga la primera. ¿Que se puede dar? Sí. Pero, como bien dicen, nunca va a haber que le metieron ahí votos de más. Claro, porque está a la vista de todos y son 5 escrutadores y todo lo van anotando. Y todos los cardenales, de hecho, cuando hubo una exposición hace, ¿qué será?, unos 10 años de Juan Pablo II, que la tenían itinerante, venía la hoja en donde iba él contando los votos de su elección. Ya. Entonces, nos platicaba el cardenal Robles, que está ahora en Guadalajara, que le dijimos, ¿y cómo fue cuando eligieron a Francisco? ¿Cuándo es cuando le aplauden? Porque le preguntamos también eso, y eso sí lo pueden decir. Dice, bueno, ya cuando llega la mayoría, ya que llegó a los 85 votos, entonces ya dice, no, pues falta de contar todavía 20, pero pues ya aplauden, bueno, vamos a escuchar ya los últimos votos, ahora sí ya, mayoría total. Entonces ya es como se da. Antiguamente había también una parte en donde se decía puede ser por aclamación. O sea que, ¿sabes qué? Pues no nos ponemos de acuerdo. Bueno, yo propongo a Mario, ¿cómo ven? Mario, todos están de acuerdo con Mario. Y al que sí, era así, pero se podía caer en conflicto. Entonces ahora tiene que ser papelito habla. Entonces lo que nosotros vamos a ver ya es el humo blanco y se tiene que confirmar con las campanadas del Vaticano. Sí. O sea, porque a lo mejor se equivocaron, vamos a pensar, se equivocaron y en lugar de poner otro color. Sí, entonces dice, hasta que no suenen las campanas, aún haya salido blanco, la confirmación son las campanas del Vaticano. Y ahí esperar a que salga el cardenal protodiácono, que es uno de los cardenales que está en el cónclave, para anunciar quién fue el elegido. Ahí dice el nombre y cómo se quiere llamar. Y después de otros 20 minutos o 30, ya sale el Papa que ha sido elegido. Entonces, ese día de la votación, cuando lo anuncian, es todavía una hora más. O sea, no creas que ya salió y ya va a salir corriendo. No, porque se tiene que hacer un ritual. Primero le preguntan. Se tiene que vestir. Sí, y va a lo que le llaman la capilla de las lágrimas. Es una capilla muy chiquitita donde se reviste. Entonces dicen que ahí dejan al Papa un rato para que llore. Como que es el de la emoción o algo. Entonces, y ahí ya van y le dicen, estas son las sotanas. Hay como 4 o 5 sotanas de diferente tamaño, porque no saben, puede ser alto, chaparro y todo. Cuentan que con Juan 23, y el mismo Juan 23 lo decía, pues no había sotanas de su tamaño, porque estaba muy gordito. Entonces tuvieron que ponerle una y arreglarle por atrás y ya le taparon con la capa y todo. Pues son cosas, ¿verdad? Pues no, el sastre no está ahí. Claro. Y entonces ya lo revisten, todos lo tienen así en común. El Papa Francisco, y él mismo lo decía, no quiso usar los ornamentos propios para cuando salía el Papa, que era la museta, la estola y todo eso. Dijo, no, yo vestido así con la sotana blanca, y así fue como salió siempre. Y yo creo que el que venga va a repetir lo mismo. Y no pasa nada si sale después con la museta y dice, ay, va para atrás. No, pues es algo que identifica al Papa. Benedicto XVI lo criticaban mucho porque usaba todos los ornamentos antiguos, pero Benedicto era muy obediente. Él como alemán, teólogo, muy firme así en sus cosas. Aquí dice que debo ponerme zapatos rojos y me los voy a poner rojos.
Juan Pablo II cambió algunas cosas, pero Benedicto no que fuera para atrás. Pues es que aquí está marcado, ¿qué hago? Y en un pensamiento de alguien que tiene así todo muy firme, pues bueno, va a llegar otro y va a decir, lo cambio. Y Francisco vino a cambiarlo. Exacto, vino a cambiar. Y qué bueno, pues el que venga nos irá a dar también algunas sorpresas. Por supuesto. Pero pues hay que pedirle a Dios para que sea para bien. Padre, para cerrar, ¿qué viene para la Iglesia Católica después de todo esto que se va a vivir? Un gran trabajo de renovación, de continuidad. ¿Por qué? Porque esto empezó allá con los apóstoles. Hay que darle continuidad. Es la única institución que tiene esta continuidad en el papado, que será el Papa 267, si Dios quiere, ininterrumpidamente. Ha habido periodos en los que no hay papa porque no lo elegían o no había tiempo. Hubo periodos en los que había antipapas, pero todo siempre ha sido una línea de sucesión. Ha habido papas que son malos, que se han portado mal, que han sido pecadores, pero es bien curioso, no tocan los dogmas. El dogma de fe se mantiene, es más cuestión el poder. Entonces, ¿qué viene para la Iglesia? Continuidad en el acercamiento a los demás. El continuar estando siempre atentos. El Papa hizo mucho trabajo por la sinodalidad. Hizo un sínodo, que realmente sínodo significa escucha. Entonces, hay que escuchar. Francisco nos deja ese legado. Siéntate a escuchar a la otra persona. Porque a veces lo que necesitamos, Mario, es que nos escuche. Sí, no quiero que me digas nada, nada más escúchame. Escuchar, no oír, que es exacto, que es muy diferente. Un día una señora, allí en la parroquia del Rosario, estuvo hablando 45 minutos, yo nada más estaba viendo. Pues la estaba escuchando, traía muchos problemas y al final le dije, pues vamos a orar. ¿Qué le parece si rezamos un Padre Nuestro y una Ave María? Y se acabó el tiempo y me dijo, bueno, Padre, muchas gracias, se fue. Y al día siguiente me trajo un pastel. Gracias por toda la ayuda que me dio. Si nada más recé un Padre Nuestro y una Ave María. Pero ella lo que necesitaba al final era ser escuchada. Entonces hay que darnos tiempo para escuchar. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast. De la vida. Aquí La Historia, en el podcast de Info 7. Muchísimas gracias y le agradezco que haya estado aquí con nosotros. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias.